el último módulo del curso de macroeconomía trata sobre economía política y política económica, perdón, y economía abierta, y quería básicamente mostrarles un poco algunos de los temas. Hasta ahora recuerden lo que hemos venido haciendo. Estamos viendo, digamos, a partir, digamos, del equilibrio simultáneo de dos mercados. Hablamos del mercado de bienes y servicios y hablamos del mercado de dinero. Recuerden que el mercado de bienes y servicios básicamente eh, toma básicamente los componentes del gasto agregado, consumo, gasto, inversión, exportaciones menos importaciones. Y el mercado LM es el mercado de dinero, básicamente compuesto por la oferta de dinero y la demanda de dinero. Eh, lo que a fin de cuentas, digamos, obtenemos por el uso digamos, juntando estos dos mercados es un equilibrio simultáneo. Entonces ahí básicamente vamos a encontrar las tasas de interés de equilibrio y el ingreso de equilibrio, donde, digamos, se mantiene en equilibrio tanto los mercados de bienes como los de dinero. Entonces, acuérdense un poco la visualización. El mercado de bienes y servicios, la curva IS, el mercado de dinero, la curva LM, y básicamente el equilibrio que se pone a los dos mercados coincidir a una tasa de interés de equilibrio y una producción de equilibrio. Entonces, básicamente ese es la vista, digamos, de esos dos mercados, pero a fin de cuentas lo que nos interesa es a partir de ellos cuál es el equilibrio con el gasto autónomo propiamente. Entonces vamos a ver dos cosas, ya cuando integramos, digamos, tanto el mercado de dinero como bienes y servicios, eh, tenemos entonces un nivel de precios, digamos, podemos tomar y hablar de un nivel de precios que básicamente cuando lo cambiamos va a cambiar la cantidad de dinero, digamos, disponible, o va a cambiar, digamos, la forma de comportamiento de la curva LM. Entonces básicamente vamos a ver un, digamos, un aumento de los precios. eh, eh, Básicamente produce un aumento de los precios, una reducción del gasto. Recordemos un poco, digamos, esto. Cuando aumentan los precios, la curva LM se mueve a la izquierda. ¿Qué significa esto? Básicamente, con la misma cantidad de dinero ya no alcanza a comprar las mismas cosas. Entonces eso vemos lo del lado agregado. Menos dinero, cuando aumentan los precios, hay menos dinero relativamente, y básicamente lo que provoca es que aumenta, digamos, un aumento de las tasas de interés. Cuando los precios, digamos, se incrementan las tasas de interés y vemos que el nivel de producción desciende de Y1 a Y2. Entonces básicamente estamos viendo justamente con un aumento de precios lo que está provocando es una reducción del gasto, y por tanto si lo vemos de manera agregada, un menor Producto Interno Bruto, producción, digamos, en esta economía. Entonces básicamente eso es lo que en el panel de abajo estamos incorporando. El movimiento, solo incorporando el movimiento de precios cuando se incrementan los precios, y por tanto la reducción del ingreso cuando aumentan los precios. Entonces básicamente con eso obtenemos nuestra curva de demanda agregada. Entonces repito, a más alto nivel de precios, menor es el gasto, digamos, de la gente. Entre más bajo el nivel de precios, la gente va a gastar un poco más. Entonces básicamente eso, bueno, nos ayuda a comentar un poco de demanda agregada y por supuesto de la oferta agregada. Hasta ahora en el curso no hemos hablado de la oferta agregada absolutamente de nada, por decirlo, por no mentir. Pero ¿qué trata la oferta agregada? Recuerda que la oferta agregada de la economía básicamente lo que incorpora es toda la cantidad de bienes y servicios que todas las empresas producen. Entonces, con la oferta agregada y un poco con la demanda agregada, digamos, que acabamos de demostrar, nos interesa sobre todo conocer principalmente la fluctuación del ciclo económico, porque ya teniendo la demanda, el comportamiento, perdón, de la demanda agregada, y también tenemos el comportamiento de la oferta agregada, nos ayuda justamente a explicar un poco la situación del ciclo económico, el crecimiento del PIB potencial y la inflación, entre otras cosas.
Entonces vamos a primero hablar más detalladamente de la oferta agregada, porque repito, no hemos comentado mucho sobre la oferta agregada. Básicamente recordemos que la oferta agregada a fin de cuentas si nos determina la cantidad de bienes y servicios que venden las empresas, entonces lo que por dentro es un fundamento, justamente una función de producción, digamos, de la economía, donde usted puede agrupar toda la cantidad de trabajo, la cantidad de capital, el estado de la tecnología. Entonces decimos, bueno, lo que puede producir una economía o lo que producen las empresas de esa economía dependen justamente de la disponibilidad de trabajo, de capital, como el mismo estado de la tecnología. Entonces básicamente tenemos que la producción, recuerde que la letra Y la hemos usado justamente para hablar de producción de ingreso, entre otras cosas, y la función de oferta agregada entonces depende, es función de eh, N, vamos a hablar N, la cantidad de trabajo, K la cantidad de capital y T la tecnología. Entonces, ok. Entonces básicamente esta función de producción describe justamente los factores que afectan la cantidad, digamos, de producción, y es básicamente el comportamiento que notamos. Esta oferta, digamos, esta función de producción, eh, digamos, pues, manifiesta a fin de cuentas la cantidad de Producto Interno Bruto real que se determina por la combinación de lo que les menciono, trabajo, capital y tecnología. Entonces, vayamos o recordemos un poco el pleno empleo. Recuerden que hablamos de una economía encuentra en pleno empleo cuando, digamos, la tasa, bueno, específicamente cuando la tasa salarial hace que la cantidad demandada de trabajo sea igual a la oferta. Entonces, básicamente, estamos indicando que en pleno empleo, digamos, todos los factores de producción están digamos, empleados. Recuerda que hacemos una consideración, lo que llamamos tasa natural de desempleo. Básicamente la tasa natural de desempleo usualmente se estima en un 4%, 5% de la población. Cuando la economía se encuentra, digamos, en esos niveles de desempleo, decimos que la economía está en pleno empleo. Entonces, lo llamamos tasa natural de desempleo. Entonces, esa tasa natural de desempleo, que ronda como los 4%, 5%, indica, digamos, cuando nuestra economía está en pleno empleo. Entonces vamos a hablar de dos cosas. El largo plazo, por un lado, y el corto plazo. Entonces la oferta agregada, digamos, vamos a limitarlo por largo plazo y corto plazo. Empecemos por el largo plazo. El largo plazo vamos a decir que es un tiempo sumamente, digamos, un periodo suficientemente largo donde justamente la economía va a estar en pleno empleo. Entonces, a largo plazo, la economía tiende a pleno empleo. Digamos que ese es el primer concepto que vamos a hablar. Y también vamos a hablar que básicamente, eh, dado que es un periodo lo suficientemente largo, eh, digamos que todos los factores que pueden afectarlo, digamos, siempre permanecen o hacen que se mantiene la economía en pleno empleo. Eh, También bueno, la curva de largo plazo de la oferta. Entonces vamos a ver, determinamos cuándo la producción de la economía tiende a su nivel potencial, o sea que el desempleo a largo plazo tiende al 4%. Eh, a largo plazo, digamos, el PIB de largo plazo depende poco del nivel de precios. Eh, ya que, digamos, si se diera un incremento de precios, los precios varían igual que la tasa salarial, pero repito, muy a largo plazo. Ok, entonces básicamente un comportamiento de la oferta a largo plazo es este que les muestro, el PIB potencial es una constante, entonces la economía está en pleno empleo en esta situación. ¿Qué pasa con la oferta de corto plazo? Bueno, la oferta de corto plazo justamente, bueno, primero es donde estamos, o el periodo de tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Digamos, es lo que más nos interesa. Eh, digamos que el producto, perdón, la oferta agregada de corto plazo es, digamos, un periodo de tiempo, o más, o mejor decirlo de esta manera, justamente el PIB real puede descender a niveles eh, menores o mayores al PIB potencial, o sea que puede haber desempleo, puede haber una gran cantidad de desempleo. Si en una gran cantidad de desempleo, la cantidad de producción que puede, digamos, de esta economía es muy poca, puede haber un nivel, digamos, donde
el empleo, digamos, esté a tasas de desempleo muy cortas, entonces estamos diciendo que justamente se está produciendo, digamos, a su mayor capacidad de la economía. Entonces, la oferta de corto plazo puede coincidir con esas situaciones. También puede coincidir, una tercera opción, la oferta de corto plazo puede coincidir con el PIB potencial o el PIB de pleno empleo. Entonces, básicamente, eso es lo que es con respecto a oferta de corto plazo. Digamos, aquí puse un poco un gráfico, bueno, reflejando con algunos datos de PIB real. Entonces, vamos a ver, ven, esa es una, coincide, digamos, tanto la oferta de corto plazo como de largo plazo. Entonces, ven, ustedes ven si la oferta agregada de largo plazo, la AL, la que mencioné, toma en cuenta el pleno empleo, la de corto plazo, digamos, muestra las diferentes combinaciones que una economía puede tener o la producción en esa economía puede tener en el tiempo. Por ejemplo, el punto A y el B, digamos, son digamos, puntos donde el PIB real está por debajo del PIB potencial. La economía entonces ahí se genera algo de desempleo, ¿cierto? No se está produciendo todos los con todo el trabajo, el capital, digamos, disponible. El punto C es un punto donde coincide con el PIB potencial, o sea que estamos diciendo aquí que el desempleo está en un 4% y el D y el E básicamente son situaciones donde la economía puede incluso producir a niveles mayores al PIB potencial. O digamos a niveles donde la tasa de natural de desempleo es menor. La tasa natural de desempleo no es un límite natural, por decirlo así. Perfectamente una economía puede incluso bajar sus niveles de desempleo y producir a niveles del D o el E. El problema es que el problema con el punto D y L es que justamente al estar todos el trabajo, digamos, empleado, digamos, esto presiona sobre los salarios, porque hay pocos trabajadores disponibles, entonces las empresas tratan de ver cómo adquieren los trabajadores, digamos, más productivos, los mejores. Entonces básicamente eso provoca un poco que los salarios, digamos, se aumenten por esta naturaleza normal de oferta y demanda, digamos, en el mercado laboral. Pero puede ser una situación donde el PIB está por encima del PIB potencial, eh, puede ser igual al PIB potencial, o sea que el desempleo coincide con la tasa natural, o A y B, que básicamente reflejan posiciones donde hay desempleo. Entonces la oferta de corto plazo visualiza, digamos, ese horizonte, la oferta de largo plazo, repito, es una constante. Entonces básicamente, bueno, aquí algunos gráficos un poco, eh, unos movimientos, bueno, a corto plazo, básicamente el nivel de precios puede subir. Si el nivel de precios sube, entonces puede subir el nivel de producción. Bueno, también va a subir, digamos, el nivel salarial también. Eh, bueno, básicamente, perdón, a corto plazo decimos que la tasa salarial no cambia. A corto plazo es muy complicado, digamos, que a alguien le cambien el salario todos los meses. Usualmente los cambios de salario son un año, tal vez, o dos periodos semestrales si acaso. Entonces a corto plazo, digamos, los precios pueden aumentar, los precios, digamos, de los bienes y servicios, pero no necesariamente el salario aumenta. En el largo plazo, como ven, básicamente un movimiento de los precios no mueven en nada el nivel de producción, siempre está a su nivel de pleno empleo. En esta situación, digamos, de pleno empleo, si suben los salarios, puede también subir, digamos, perdón, si suben los precios, pueden subir los salarios. Como les decía, la tasa natural de desempleo, o mejor dicho, el PIB potencial, no es un límite natural, puede cambiar, digamos, si cambia la cantidad de trabajo de un año para otro, si hay cambios en la cantidad de capital también, mayor capital disponible o progresos tecnológicos, digamos, eso influye, y básicamente pueden mover a la derecha tanto la oferta de largo plazo como la de corto plazo, ¿ven? Un desplazamiento a la derecha, porque hay un mayor disponibilidad de trabajo capital, digamos, puede provocar esos dos movimientos. Ok, entonces, recordando, entonces hay una oferta agregada de largo plazo, una de corto plazo. La oferta de largo plazo nos delimita el pleno empleo, pero la oferta de corto plazo básicamente nos ayuda, digamos, a entender los momentos en que puede estar a corto plazo, digamos, la economía. Entonces, eso para, digamos, dejarlo
por ahí. Recordemos un poco la demanda agregada que ya derivamos, digamos, de los equilibrios de los mercados de bienes y servicios y de dinero. Y básicamente incorporar, bueno, recuerden que la demanda agregada está compuesta por todos los elementos del gasto: consumo, inversión, gasto, exportaciones menos importaciones, eh, componentes que hemos estado, digamos, como repitiendo mucho en este curso. Bueno, un grafiquito de demanda agregada, ven, y justamente con lo que obtuvimos con el análisis, digamos, del equilibrio de los mercados de dinero y de bienes y servicios. Como ustedes ven, a medida que los precios se incrementan, hay una disminución de la demanda agregada, del gasto agregado, y cuando los precios bajan hay un mayor, digamos, gasto agregado en la economía. Entonces, la demanda agregada puede moverse en cualquiera de las dos situaciones, dependiendo del nivel de precios. También la demanda agregada se puede, digamos, desplazar. Usualmente, digamos, hablamos que puede haber un cambio en la demanda agregada, o sea, que toda la demanda agregada cambie por ejemplo, las expectativas. Si, digamos, se ven expectativas, digamos, sobre desempleo en la economía, o expectativas, digamos, sobre los niveles de producción, ¿cierto? O digamos, el sentir en la economía, digamos, no, es negativo, un poco lo que estamos viviendo en la actualidad. Puede cambiar por la política fiscal y la política monetaria también, y también por la economía mundial, digamos, puede provocar un desplazamiento de la demanda agregada. Entonces, digamos, repitiendo las expectativas como les mencioné, pueden ser sobre salarios, ingresos futuros, beneficios futuros, ese sentimiento psicológico, digamos, que puede influenciar sobre los planes de compra de la gente. La política fiscal, recuerden, es básicamente cómo el gobierno interviene en la economía, ya sea gastando más o disminuyendo el gasto, variando los impuestos, aumentando y disminuyendo los impuestos, las transferencias también, que son una parte muy importante, digamos, de la política fiscal. O sea, básicamente todo ese tipo, digamos, de ayudas que dan a las familias el gobierno, eh, qué sé yo, como ayuda de Limas, programas Avancemos, el bono de desempleo ahora que está muy en boga, por decirlo así, que es básicamente una ayuda que se le da, digamos, sobre todo a las familias que han perdido su trabajo en los últimos meses. Entonces, la política fiscal, digamos, afecta la demanda agregada porque aumenta, digamos, eh, afecta directamente el gasto del gobierno, o a partir de los impuestos afecta, digamos, el consumo de los hogares. La política fiscal, eh, bueno, la política monetaria, también la política monetaria también puede influenciar sobre, digamos, las decisiones. Básicamente lo que es la política monetaria consiste, digamos, en la cantidad de dinero disponible en la economía, que básicamente esos son los monopolios del Banco Central, y la cantidad de dinero, recordando un poco el mercado de dinero en esta visión ISLM que hemos visto. Recuerden que el Banco Central puede variar, cuando aumenta o disminuye la cantidad de dinero, puede afectar las tasas de interés. Entonces, básicamente las tasas de interés, digamos, es una variable que afecta el comportamiento tanto del gasto de las personas como de la inversión en la economía. La economía mundial, bueno, porque afecta, bueno, los costos, bueno, tenemos el tipo de cambio, ¿cierto? Que es uno de los componentes también que afectan sobre todo a las exportaciones, y también, digamos, la demanda del resto del mundo por nuestras exportaciones también es como las exportaciones son un elemento del gasto. eh, Cualquier, digamos, cambio digamos, en la situación de Estados Unidos, Europa, China, etcétera, eso afecta directamente nuestras exportaciones, afectan por tanto nuestra demanda agregada. Entonces, aquí, digamos, desplazamiento de la demanda agregada, un aumento se mueve a la derecha. Perdón, aquí están mal los términos, porque aumentos a la derecha, disculpen, un aumento es a la derecha, ¿no? Una disminución es a la izquierda, están variados las flechas, pero básicamente un desplazamiento a la derecha es un aumento de la demanda agregada, y una disminución. Cuando les mande la presentación, voy a tratar de hacer ese cambio que no lo había notado. ¿Por qué puede disminuir la demanda agregada? Bueno,
como hemos mencionado, pues la política fiscal, la política monetaria, digamos, puede disminuir la demanda agregada porque, digamos, disminuyen las compras o el gasto de gobierno, hay menos transferencias, hay más impuestos, eso afecta, digamos, la demanda agregada. Las expectativas de la gente que tiene sobre economía, si son negativas, pueden disminuir la demanda agregada, puede aumentarla, por ejemplo, un mayor gasto de gobierno, una reducción de impuestos, entre otras cosas, digamos, puede justamente afectar o aumentar la demanda agregada. Como la política monetaria también, por ejemplo, si usualmente la demanda agregada disminuye, digamos, si se disminuye la cantidad de dinero en la economía, lo que provoca es un aumento en las tasas de interés. Eh, También cuando disminuye el ingreso del resto del mundo, ¿sí? También, digamos, puede cambiar eso. Cuando disminuye el tipo de cambio, la disminución del tipo de cambio, ahorita vamos a hablar algo sobre el tipo de cambio, si una disminución del tipo de cambio también provoca una merma en las exportaciones. La demanda agregada puede aumentar, bueno, si empezamos con el tipo de cambio, un aumento del tipo de cambio, también una política monetaria, un aumento en la cantidad de dinero que provoca una disminución de las tasas de interés, provoca, digamos, un aumento de la demanda agregada porque la gente, digamos, va a gastar más o va a haber una mayor inversión. Entonces veamos el equilibrio macroeconómico. Entonces, ok, aquí nada más estoy mostrando el equilibrio de corto plazo, cuando la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo coinciden. Aquí en el punto C están coincidiendo ambas dos, la demanda agregada por los elementos del gasto y la oferta agregada, la cantidad de producción. Entonces hay un equilibrio macroeconómico cuando coinciden, repito, a corto plazo. A corto plazo, porque otra cosa es el equilibrio a largo plazo. Veamos a ver qué pasa a largo plazo. Entonces vean lo que sucede a largo plazo. Recuerden que la curva de oferta agregada a largo plazo les mencioné que era una constante. Por ejemplo, aquí, digamos, la oferta agregada de largo plazo es una constante. Básicamente al nivel de 7, que básicamente ese es el PIB potencial, digamos, de la economía, donde la tasa de desempleo, como les mencioné, está en un 4, un 5%, la economía está a su nivel de pleno empleo. Puede pasar, digamos, a largo plazo que tanto la demanda agregada como la oferta de corto plazo coinciden las tres. Si se da el caso en esa situación que las tres coinciden, los equilibrios de corto plazo por la oferta agregada de corto plazo y la demanda agregada con la de largo plazo, si coinciden, la economía, digamos, está en su nivel de pleno empleo. Entonces, digamos, está en su nivel, digamos, de equilibrio de largo plazo, por decirlo así. El PIB real entonces puede fluctuar justamente por el ciclo económico. También, digamos, la inflación puede fluctuar. Quizás, digamos, bueno, vamos a ver en detalle ambas cosas. Pero principalmente veamos la brecha recesiva cuando sea una recesión. Entonces vamos a ver el parámetro de la oferta agregada de largo plazo. Recuerden ustedes que la oferta agregada de largo plazo muestra la economía en pleno empleo. Entonces, si la economía estuviera en pleno empleo, la producción sería de 7. Pero ¿qué sucede a corto plazo? Recuerden que el corto plazo determinado por la demanda agregada, la oferta agregada de corto plazo, ambas dos coinciden, digamos, en el punto A. Cuando eso sucede, la oferta agregada de corto plazo y la demanda agregada coinciden en su nivel, digamos, el nivel de producción es de 6.8, que es menor al nivel de pleno empleo. Entonces estamos ante una brecha recesiva donde el desempleo es más alto. Un poco la situación que tenemos en la actualidad, hay una brecha recesiva porque el equilibrio de corto plazo es menor al equilibrio de largo plazo. El equilibrio de largo plazo, que les mencioné hace un momento, cuando las tres coinciden, tanto la oferta de largo plazo como la de corto plazo y la demanda agregada. Aquí las tres están coincidiendo en el mismo punto B. El nivel de producción es 7. Recuerden acá, en esta que hay una brecha, solo coinciden las dos de corto plazo, no coinciden las tres porque la oferta de largo plazo está más a la derecha. Aquí coinciden las tres. Y otra situación extrema es, digamos, la brecha inflacionaria, donde el equilibrio se da a un nivel mayor al de pleno empleo. Entonces recuerden, la oferta de largo plazo dice que el equilibrio está en 7, pero a corto plazo la economía está en 7.2.
Aquí hay una brecha inflacionaria. Básicamente decimos brecha inflacionaria porque, repito, el desempleo está en su nivel más bajo, las empresas tratan de contratar trabajadores y todos están empleados, entonces una forma de traer, digamos, trabajadores a sus empresas justamente es ofreciendo mayores salarios. Entonces ofrecen mayores salarios. Las demás empresas, al ver, digamos, esto mismo, de que de ahí tratan de ofrecer mayores salarios para tratar de obtener trabajadores, lo que provoca un aumento de costos. Por eso decimos que es una brecha inflacionaria, porque este elemento, al aumentar los costos, sobre todo salariales, tiene un efecto sobre los precios de los bienes y servicios que se venden, aumentando la inflación. Por tanto, se puede dar una brecha inflacionaria. Eh, a veces puede suceder, digamos, un desequilibrio, digamos, a largo plazo, porque, digamos, en esta gráfica, por ejemplo, a corto plazo, digamos, la economía está a pleno empleo, digamos, digamos, la oferta de largo plazo, la oferta agregada de corto plazo y la demanda agregada, todas las tres azules, digamos, coinciden, pero digamos que la demanda agregada aumenta, digamos, pasa de A0 a de A1. Esta demanda agregada, digamos, más en rojo, hay un aumento del gasto. Entonces aquí está pasando del equilibrio de largo plazo a un equilibrio donde hay una brecha inflacionaria, porque ustedes ven ahora el nivel de producción mayor al de pleno empleo. Entonces aquí estamos produciendo, la demanda agregada está llevando a un incremento justamente de los costos, que se traduce en inflación. Un poco, bueno, ¿cómo se restablece el equilibrio de este que estoy mostrando acá, a llevarlo otra vez al equilibrio donde debiera estar a su nivel de 7 billones, a su nivel de pleno empleo? Bueno, se puede dar un poco aquí lo siguiente: el incremento de costos hace que los costos de las empresas aumenten. Un aumento de los costos de las empresas provoca que la oferta agregada, digamos, de corto plazo disminuye. Entonces, ven, la oferta agregada de corto plazo, al ver incrementados sus costos, entonces hay una reducción de ella, y por eso se vuelve a su nivel de equilibrio, pero ahora con un nivel de precios mayor, porque hay una mayor inflación, repito, por la situación en los mercados laborales. Entonces, este equilibrio, digamos, que les mostré, de brecha, digamos, inflacionaria, bueno, las mismas, digamos, el mismo mercado lleva, digamos, a coincidir a su nivel de pleno empleo otra vez. Este proceso es muy lento. Este proceso, digamos, hasta acá es muy lento, entonces puede provocar, digamos, o puede ser determinarse en un periodo no tan corto. A veces la oferta agregada puede fluctuar, digamos, un aumento de costos como el que les mencioné pudo haberse dado, digamos, por un incremento de los hidrocarburos, digamos, de repente que estalla el precio del petróleo, puede, digamos, disminuir, digamos, la oferta agregada, entonces puede provocar justamente un mayor inflación, e incluso puede llevar a la economía a una recesión. Por eso lo llamamos estanflación. Una situación como esa, donde por producto, digamos, de los costos de hidrocarburos, puede justamente, bueno, básicamente, en los años 70 del siglo pasado, una situación como esa se vivió, sobre todo eh, la primera guerra del Golfo Pérsico en los 90 también llevó a un incremento de los costos, digamos, de los hidrocarburos. En el 2008, un poco antes del 2008, también tuvimos una situación más o menos parecida, donde, digamos, la inflación se ve incrementada porque los costos del petróleo aumentaron. Entonces, una reacción así tan drástica de la oferta agregada, repito, puede llevar la economía a una recesión, como les mencioné. El equilibrio, digamos, aquí muestra, digamos, donde disminuye la oferta de corto plazo, y es tanto el impacto que los precios aumentan y la economía se va, digamos, a una brecha recesiva. Hay algunos elementos de economía abierta y economía cerrada que no hemos hablado. Hablamos de una economía cerrada, sobre todo más meramente como hipótesis, donde la economía no interactúa con el mundo. Lo más lógico es que tenemos economías abiertas, donde el país interactúa con otras economías del mundo. Entonces hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta: las exportaciones, que básicamente son los bienes y servicios que las empresas de aquí producen y venden en el extranjero; las importaciones, que son los bienes y servicios que nosotros compramos del resto del mundo. Recuerden el concepto de exportaciones netas, que básicamente la diferencia entre exportaciones menos importaciones.
Y la balanza comercial básicamente, que básicamente toma el pulso justamente de las exportaciones netas, como la balanza comercial, perdón, la balanza comercial y las exportaciones netas es el mismo concepto, solo que es una cuestión meramente contable, donde vamos a delimitar, digamos, si qué sucede a fin de cuentas con ese intercambio, digamos, que tiene el país con el resto del mundo. Puede haber un superávit comercial cuando nuestras exportaciones son mayores a las importaciones, o un déficit comercial cuando nuestras importaciones son más altas que lo que exportamos. Entonces hay un intercambio comercial equilibrado en la situación donde ambos son iguales. Muy, muy extraño algo como tal. Aquí les muestro un poco la balanza de pagos de Costa Rica. Perdonen, tenía números de 2019. Honestamente ya al primer trimestre del 2020. Pero no importa, es meramente explicativo porque la balanza de pagos registra tres tipos de cosas. La cuenta corriente, es donde ahí tomamos, digamos, la balanza comercial, por un lado. También tomamos en cuenta, digamos, la balanza, digamos, de servicios, ¿cierto? Hay servicios que exportamos, como el turismo, perdón. Entonces, la cuenta corriente visualiza, digamos, esos dos aspectos. También toma en cuenta las mismas remesas de trabajadores se toman en cuenta, digamos, en esta cuenta corriente, lo que tanto el país, por sus los nacionales costarricenses que están fuera del país, que envían remesas, y también el componente remesa, digamos, que trabajadores no nacionales que están trabajando aquí envían al resto del mundo. Casualmente, solo algo meramente anecdótico, por lo general aquí, bueno, las remesas de los créditos, las remesas las remesas de los trabajadores que recibe Costa Rica, por lo general siempre son más altas que las reservas de trabajadores, eh, que digamos que salen del país. Entonces vean la diferencia. No me lo estoy inventando, ¿no? Son números, digamos, reales. Entonces, aunque no lo creen, sí, el saldo de remesas nuestras siempre es positivo, porque son malo que envían los nacionales nuestros que están afuera, que los extranjeros que trabajan, digamos, en Costa Rica. Bueno, la cuenta comercial era una, la cuenta de capital es otra. Básicamente aquí tomamos el pulso, digamos, de las transferencias de activos, sobre todo transferencias de capitales en ese tipo en esta cuenta. Y la cuenta financiera básicamente es donde justamente ahí vemos, digamos, si un nacional compra una acción de IBM, por decir una cosa, o algún extranjero compra una acción, digamos, de la cervecería, por ejemplo. Entonces todos los movimientos financieros los tomamos por esta cuenta financiera. Entonces básicamente son tres tipos de cuentas lo que tiene la balanza comercial, la balanza de pagos, la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Son los tres, digamos, grandes elementos que componen la balanza de pagos. Bueno, a datos de 2020, un poco justamente lo que ha pasado, la balanza comercial, bueno, ha ido para abajo ahora con la situación pandémica. eh, Va a haber, digamos, vamos a importar menos, pero también vamos a exportar menos también. Entonces ahí, digamos, la balanza comercial se va a determinar de acuerdo a los comportamientos que hemos tenido en la época de pandemia. eh, Aspectos de tipos de cambio que es importante tomar en cuenta. Hablamos de un tipo de cambio nominal. Digamos, es básicamente un tipo de cambio nominal es cuando, digamos, al cambio que usted quiere adquirir, digamos, la moneda de otro país. O sea, yo voy a un banco determinado y quiero comprar dólares, entonces eso es un tipo de cambio nominal, lo que me pueden dar 580, 590 colones, punto. Hablamos de una apreciación cuando eh, se da un incremento de la moneda nacional. Básicamente, ahora, digamos,
cuando hay una apreciación sería básicamente que pagamos menos por ese tipo de cambio. Por ejemplo, si el tipo de cambio está en 590 y de repente disminuyó a 500 pesos, entonces hay una apreciación, tenemos que dar menos colones con respecto a los dólares, entonces nuestra moneda se aprecia, se valora más, y hay una depreciación cuando básicamente nuestra moneda, digamos, disminuye de valor, o en otros términos, de ahí tenemos que dar más colones por ese dólar. Entonces está en 590 el tipo de cambio y de repente amanece en 600 colones. Hay una depreciación porque estamos justamente pagando más, ahora ocupamos pagar más de nuestra moneda por cada dólar que deseamos comprar. Entonces, un breve ejemplo, a un exportador, digamos, de jeans, digamos que el valor del pantalón está en 50,000, digamos es el nivel de 50,000 pesos, y digamos que eh, el tipo de cambio está en 500 colones. Entonces, digamos, si él quiere vender su pantalón afuera, bueno, vale 50,000 acá, el tipo de cambio está en 500, él lo vende en $100. Entonces, vende su pantalón en $100. Cuando hay una devaluación, por ejemplo, que el tipo de cambio se va a 600 colones, ahora su pantalón en términos de dólares, básicamente va a disminuir. Entonces, por efectos de la depreciación o devaluación de la moneda, ahora el pantalón cuesta menos. Entonces puede vender más barato su pantalón que antes, y digamos que puede, digamos, tomar una mayor cantidad de mercado, porque por una devaluación los pantalones que venden ahora se hacen más baratos en el extranjero. Eh, si hay una apreciación, digamos, el tipo de cambio pasa a 480 colones, ahora el mismo pantalón que valía 50,000, si él quiere venderlo afuera, está más caro, ahora lo venden 104. Entonces, como ven, al empresario, al exportador le conviene más que se abarate su pantalón para venderlo más fácil afuera, que se encarece. Entonces, usualmente ustedes ven las quejas de las cámaras de exportadores, es en este detalle, que de ahí, la misma devaluación abarata, digamos, su mercancía, entonces puede venderla más fácil afuera. Entonces digamos, es un componente que ellos preferirían. Pero ¿qué pasa con un importador? Digamos, si el tipo, digamos, quiero una computadora que vale $1,000, por decir algo, cuando el tipo de cambio está en 500, solo multiplico, entonces la computadora vale 500,000 colones. Si hay una devaluación, ven, ahora pasó 500 a 600 el tipo de cambio, entonces ahora, y aquí, bueno, otra cosa mala, porque son 600,000 colones. A este tipo de cambio de 600, ahora la computadora vale 600,000, es más cara cuando hay una evaluación, pero cuando hay una apreciación, el tipo de cambio hace que la computadora se haga más barata, porque ahora baja 480, entonces ahora la computadora que estuvo en un momento en 500,000 o en otro momento de 600,000, al devaluarse, ahora la computadora solo vale 480,000 colones. Entonces, un poco para ir cerrando temas, hablamos de tipos de cambios reales. Básicamente a mí me interesa conocer un tipo de cambio real, básicamente es ver cómo puedo cambiar o el costo de los bienes y servicios de mi país en comparación con los bienes y servicios de otro. O sea, si yo quiero hacer, eh, digamos voy a comprar una libra de queso suizo, como aquí menciono, eh, y digamos que la libra de queso suizo, perdón, vale el doble que la de queso estadounidense. Entonces probablemente el tipo de cambio está, digamos, eh, está en 1,5, digamos, el tipo de cambio digamos, de la moneda suiza con respecto a la estadounidense. Entonces intercambio, digamos, de esa manera, digamos, esas mercancías. Entonces hablamos de un tipo de cambio real, porque ahora, digamos, cuesta el doble la moneda suiza con respecto a la de Estados Unidos. Una forma de obtener un tipo de cambio real, usualmente siempre ocupamos comparar los precios nacionales con respecto a los extranjeros. De acuerdo a esta relación podemos ver, digamos,
cómo varía en términos reales los tipos de cambio. Usualmente la forma lógica no es tomarlo por bienes en particular, sino que se hacen algunos índices de canastas de bienes que se exportan. Entonces básicamente comparamos una canasta que exportamos nosotros con respecto a una canasta, digamos, de bienes que exporta a Estados Unidos. Entonces así, digamos, podemos calcular un tipo de cambio real. Básicamente ver cuánto cuesta en términos relativos las dos canastas de bienes en dos países, y es una forma de determinar de una forma sencilla un tipo de cambio real. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, detrás, digamos, de ese tipo de cambios reales, una explicación, digamos, digamos, del valor, digamos, de los bienes. Hay una teoría que se llama la teoría de la paridad del poder de compra. Básicamente él dice que cualquier artículo debería costar igual en dos países diferentes, es lo que dice esta teoría. Eh, entonces, digamos, una determinada cantidad de moneda local debería comprar lo mismo en otro país. Básicamente esto se basa en la ley del precio único, donde básicamente los bienes se pueden vender al mismo precio en todas las ubicaciones. Según esta teoría, el tipo de cambio nada más refleja, digamos, el precio relativo de las cosas. Entonces, básicamente, el tipo de cambio debiera variar si el nivel de precios de las cosas varían. Entonces, vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, una taza de café en San José de Costa Rica tiene que ser igual al valor de una taza de café en Nueva York, por decirlo así. Eso es lo que dice esta teoría del precio único. Debería de valer diferente. Si por alguna razón hay alguna diferencia, el mismo comercio lleva a que los precios de las cosas se igualen, según dice la teoría. Obviamente hay limitaciones a esto. Los bienes no se comercializan tan fácilmente, no porque el café de Costa Rica está más barato aquí, de ahí todos los estadounidenses se van a venir un momento en la tarde a comprar café aquí para luego volver a irse a Nueva York, y de ahí eso no es como así. Eh, entonces a veces también eso es una limitación, y también que los bienes no necesariamente son sustitutos perfectos uno con otro. Ok, una aplicación de esta teoría se llama el índice Big Mac. Si hay una mercancía que debiera ser igual en cualquier lado del mundo, es un Big Mac. Entonces, digamos, la revista The Economist ha creado un índice que se llama el índice Big Mac, en donde determina, digamos, el precio de un Big Mac en diferentes países. Y dado eso, digamos, se calcula un tipo de cambio para ver si realmente el tipo de cambio debiera estar como está. Entonces aquí puse algunos componentes de este índice. Básicamente ustedes ven que, digamos, el parámetro es el costo del Big Mac en Estados Unidos. Si por alguna razón, por ejemplo, decir en Suiza, ven que el Big Mac dice todo valor positivo, y quiere decir básicamente que cuesta más ese Big Mac en esa localidad. Básicamente, dado, digamos, ese precio, el tipo de cambio debería reflejar ese precio relativo, digamos, del Big Mac, digamos así. Entonces, digamos, a veces sucede que sí, que eso puede ser coincidente, a veces no necesariamente. Un ejemplo, digamos, es el precio, digamos, del Big Mac, por decir, en Argentina. Bueno, ahí está justamente subvalorado, digamos, el Big Mac, lo que debiera provocar más bien una devaluación de la moneda para igualar el precio del Big Mac. Pero es una forma útil. Les recomiendo el día de mañana como buscar ese índice, y viera que es algo divertido de ahí para reflejar si realmente los tipos de cambio que tenemos reflejan un poco el índice Big Mac. Pero repito, hay cosas de esta teoría que no necesariamente son lógicas. Bueno, eso básicamente era lo que quería, digamos, mostrarles en la videoconferencia, que lamentablemente no pude hacer. Espero que puedan aprovechar esto. Vamos aquí digamos, un mensaje que les dejo al final.
la buena información es el mejor desinfectante, dicen. Entonces, con eso me voy y les agradezco mucho que me hayan acompañado este cuatrimestre. Nos vemos.